muchísimas. Entonces, bueno, pues buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias a Cambalache por permitirnos la presentación del libro en este lugar que sirve de encuentro, intercambio para compartir resistencias al capitalismo. Yo soy Esmeralda de Lagrego y hago las funciones de tesorera en la delegación de la FAN en Asturias, que bueno, abro paréntesis luego que no me dan mucho trabajo. Me acompaña en la mesa Enrique del Olmo, que es uno de los dos coordinadores del libro La Retirada, junto con Belay Payés. Enrique del Olmo es sociólogo, experto en políticas de desarrollo en el local, estatal e internacional, es presidente del Foro Democracia y uno de los autores de su propuesta de reforma electoral. Desempeñó importantes cargos en la Administración General del Estado, es colaborador habitual de varios medios de comunicación y es el presidente de la Fundación Andreu Nin a nivel nacional. Posee una larga trayectoria política que dio comienzo con ella militando en la LCR y ahora forma parte de las filas de PSOE. Los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018, la FAN organizó unas jornadas en Perpiñán bajo el nombre Exilio Republicano y la Resistencia al Fascismo. Se trataba de recordar un acontecimiento importante y trascendental de nuestra historia justo en el 80 aniversario de haberse producido, y las ponencias de esas jornadas, con alguna colaboración que no se fue añadiendo posteriormente, vienen a conformar el libro. Respecto al libro, me gustaría hacer un par de reseñas. Una de ellas es sobre el apéndice en el que se recogen unos cuadernos de Juan Andrade en las crónicas francesas entre los años 1941 y 1944, que son un testimonio escrito donde se refleja su estado de ánimo, sus vivencias y sus perspectivas inmediatas, pero también su tristeza por el abandono y el aislamiento de sus propios compañeros. Y la otra reseña es para hacer referencia a la portada del libro, que es obra, bueno, está aquí, que es obra del dibujante lambreano Guillermo Menéndez Quirós, que en estos momentos se halla inmerso en la publicación de un libro gráfico sobre el Pazuku, que según nos explicó ayer en la Felguera de la Luz en el 2023, allá por hacia el verano o el segundo semestre del año. Y con esto le paso la palabra a Enrique del Olmo, ella entrará en detalle. Gracias a todas y a todos por esta tarde aquí. A mí me gustaría que la presentación del libro fundamentalmente fuese como una reflexión sobre el recorrido que en la historia tiene un conjunto de gente, de cientos de miles, de millones de personas que a lo largo de periodos de la historia extraordinariamente complicados y duros fueron capaces de ir forjando un conjunto de valores, un conjunto de principios y una capacidad de resistencia a las adversidades absolutamente extraordinaria. A lo largo de la presentación voy a ir señalando el cómo afectó todo el proceso de la retirada del exilio a tanta gente. Hay que partir de que el exilio partieron 500.000 de personas y fue para España una pérdida de valor humano absolutamente irreparable. Pero aún más que eso, ¿qué es lo que salió por la frontera en aquellos momentos? ¿Qué salió por la frontera? ¿Qué fue asesinado dentro de España? ¿Qué fue liquidado en la guerra civil? ¿Y qué fue perseguido frente al franquismo? Recientemente, en un extraordinario libro, José Luis Villacañas, que se llama el libro La Revolución Silenciosa de Franco, hace una referencia muy importante a lo que realmente Franco y la cúpula del golpismo quería en sus objetivos, ¿no? El objetivo está claro que no era simplemente ganar la guerra. El ganar la guerra era una condición necesaria pero no suficiente de su proyecto político, social y humano, ¿no? El proyecto, yo creo
que es, ayer recordábamos como no sé si la habéis visto, la excelente película de Nava hasta que la guerra acabe, donde en una conversación con Franco, de su hermano, de Nicolás, le dice, bueno, es que estamos ya en condiciones de acabar la guerra. Y dice, yo no quiero acabar la guerra, yo quiero acabar con toda la otra parte de España que se me opone desde todo punto de vista ideológico, cultural, social, etc. O sea, es una política concebida como el exterminio, la extirpación de no solo gente, no sé, millones de personas, sino también de una cultura generada a lo largo de décadas y décadas como contraposición a la ideología reaccionaria que desde el siglo XIX había dominado el país, tanto con la monarquía de Fernando VII como con la Restauración, etcétera, etcétera. Hay en ese sentido es importante, y voy a empezar por ello, la cita que está en el libro al principio de mi presentación, que es María Zambrano, una de las personas más emblemáticas del exilio. Dice María Zambrano, al reflejar qué fue el paso del Pirineo, dice, por los pasos del Pirineo, como sangre mandada a empujones por un corazón espantado, la multitud llega interminable. Tiene color de tierra, color de monte derrotado, de encina rota a hachazos. Es el mismo suelo que arrancado de sus cimientos echa a andar. Es la materia de España, su sustancia, su fondo último, lo que llega, lo que avanza, lo que espera en esta terrible mañana gris. ¿Quién me está duplicando la voz? Es esta terrible mañana gris vacía de Dios por la larga carretera hasta de Pertus. Aquí María Zambrano, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está saliendo por la frontera? Está saliendo toda esa España que había sido construida alrededor de unos determinados valores, fundamentalmente por el movimiento obrero desde finales del siglo XIX, pero también por sectores de la intelectualidad, por sectores del liberalismo español, por sectores del libre pensamiento español, que había generado un sustrato totalmente diferente al sustrato de la España de la reacción y de la Iglesia. En definitiva, lo que se busca con la guerra y sobre todo con el final de la guerra hasta la extirpación de esa España republicana con todo lo que ello significaba. España republicana, que es la concepción del franquismo, de Franco, porque era el que tenía el proyecto más avanzado de esta política genocida, pero también en casos extremos como los famosos estudios psicogenéticos de Vallejo Nájera sobre la existencia de un gen rojo que había que extirpar y para el cual se aplicaban políticas como si fuese un elemento de locura o de desviación la existencia de ideas socialistas, anarquistas, comunistas o simplemente liberales, ¿no? Entonces, quiero empezar señalando este tema de fondo. Lo que estamos no solamente ante un exilio de los muchos que en la historia hemos vivido o conocemos, sino el estilo de extirpación de una parte de una concepción cultural, política y de convivencia democrática que fue erradicada durante 40 años y que fue solo a través de la lucha de nuevas generaciones, de centenas y centenas de movilizaciones, de huelgas desde finales de los años 50, que se empieza a reconstruir ese tejido cultural con una ruptura respecto al anterior, pero con un vínculo desde el punto de vista de lo ideológico, de lo cultural y de los principios y los valores. Este me parece que es uno de los temas centrales para entender el significado profundo de la retirada, no como un hecho simple de la historia, sino como un proceso más profundo. El exilio, el 28 de enero del 39, se abre la frontera para el paso de los civiles. El 5 de febrero
se permite pasar los restos del ejército republicano ya desarmado, 150.000 soldados, y a la vez se produce el cruce de la frontera de los principales dirigentes de la República: Manuel Azaña, presidente de la República en aquel momento; Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros; Lluís Companys, presidente de la Generalitat; y José Antonio Aguirre, de Endacari y Euskadi. Cruzan la frontera por el paso de Lavallol y, ya les contaba, cuando bajamos por todo el monte hasta un sitio que es muy peculiar, es como un mesón que se llama los trabucaires, es decir, los contrabandistas, ¿no? Porque era un sitio donde comía la gente que hacía el extraperlo, que luego fue utilizado por el maquis, y ahí fue donde cayeron los principales dirigentes de la República. Las cifras oscilan de acuerdo a los estudios, pero se mueven entre 380.000 y 450.000 las personas que pasan por la retirada. Hay un decreto en diciembre del 38 que considera a los republicanos españoles extranjeros indeseables, y un nuevo decreto en noviembre del año siguiente, donde ya son perseguidos de forma directa. Es impactante, aparte de todas las altas que los republicanos utilizaron parcialmente, el gran campo de concentración junto a otros, San Ciprián, Porvendres, etc., acogieron a cientos de miles de republicanos españoles. Es la playa de las de Cisner, ¿no? Ahí en una playa azotada por el viento, donde cientos de miles de republicanos y republicanas se tuvieron que acomodar bajo algún destino. Voy a leer precisamente la descripción de lo que significa o cómo sintieron ellos su primera llegada, porque me parece muy importante. Dice: llegamos al recinto del campamento rodeados de alambre de púas, un gran arenal con algunos arbustos. Las piras proyectan su resplandor parpadeando sobre los grupos tambaleantes, buscando un lugar para descansar. Por lo general decidimos juntar algunos arbustos para encender fuego, sentarnos y comer las sobras de la travesía. Visión dantesca. Las llamas llenan el campamento con una luz salvaje, columnas de humo se elevan en la oscuridad del cielo y las sombras de los hombres en movimiento se extienden compulsivamente sobre las arenas. Debemos encontrar una solución para descansar. Con las maletas y los bultos formamos un terraplén en el lado donde sopla el viento frío. Estiramos 2 mantas en el suelo, extendemos allí una al lado de otra, con 6 o 7 personas juntas para mantener mejor el calor. Y luego cubrimos con 2 mantas más. Los que tienen guantes y boinas se los ponen. Cuando finalmente nos acomodamos y estamos listos para cerrar los ojos para dormir, un compañero se acerca a nosotros, angustiado porque no tiene refugio para pasar la noche. Está desesperado. Exprimimos un poco más el espacio y nos amontonamos en nuestra cama 8 personas. Esto es simplemente una idea del inicio. Luego la transmisión, hay diferentes episodios, testimonios personales que lo cuentan, y también hay algunos dibujos magistrales realizados, unos por Basi, un catalán de la Junquera, y por Bartolí, que era un militante del POU, un gran dibujante, que tienen de hecho un libro de los dibujos sobre el campamento. En esa situación aparecen las compañías de trabajo. Se ordena el desarme total, y la solución que se les ofrece a los hombres, luego de las mujeres vamos a hablar bastante más a fondo, es inscribirse en la legión extranjera, ¿no? Hay algunos militares republicanos que se inscriben, pero son la mayoría, y la mayor parte pasa a las denominadas compañías de trabajo extranjero. Estas compañías de trabajo extranjero son utilizadas casi como mano de obra esclava en explotaciones agrarias, en plantas industriales, en fortificaciones defensivas, en infraestructuras básicas. Empieza desde estos núcleos republicanos que ya están trabajando la organización de la resistencia, a la cual ahora me voy a referir. Y a la vez, estos núcleos republicanos son los primeros que resisten la invasión alemana. Os tenéis que dar cuenta que en la invasión de Francia hay 2 fases. Una primera, donde se produce la entrada de las tropas nazis
y la gente huye hacia el sur, fundamentalmente, y se establecen dos zonas de convivencia, la dominada por los nazis y la dominada por el régimen colaboracionista de Vichy y de Laval, y posteriormente en junio del 40 se produce la firma del armisticio por el cual acuerdan esa distribución y todos ellos, nazis y colaboracionistas, pasan a luchar directamente contra todo aquel que se resista. Podemos hablar de que la resistencia al nazismo en Francia tiene tres grandes fases. Una primera hasta el año 42, donde fundamentalmente son acciones esporádicas, pero muy importantes, son miles de muertos, de lo que ya se calcula más de 2.300 muertos en acciones de la resistencia, y además esto, pero no hay una gran organización de la resistencia. Los primeros que lo hacen son los republicanos españoles, que vienen con la experiencia de la guerra, con una formación militar importante, pero todavía no hay una estructura. Esto, además, viene muy bloqueado porque en agosto del 39 hay un hecho político descomunal, que es la firma del pacto Hitler-Stalin. Esta firma de este pacto, que convulsiona totalmente al movimiento obrero internacional, como alguien puede aliarse con el mayor enemigo de la clase obrera, como era el hitlerismo, sin embargo, provoca en la lógica del totalitarismo stalinista una reacción en los partidos comunistas, tanto del francés como del español, de parálisis. Deciden no hacer prácticamente acciones contra la ocupación nazi, justamente para no contravenir el pacto Hitler-Stalin. Uno de los elementos de que la resistencia sea tan débil durante la primera etapa y sean sobre todo acciones esporádicas tiene que ver con esto. La historia del pacto Hitler-Stalin es tremenda. Por ejemplo, se cuenta que cuando en el campo de concentración de Buch, donde había militantes del PC, dos tercios militantes alternativos de izquierda comunista, bolchevistas, trotskistas, anarquistas, en el campo, que vivían en continua confrontación, tanto que los tuvieron que separar. Cuando se anuncia el pacto Hitler-Stalin, el estupor en las filas de los comunistas oficiales es total, pero de pronto les puede la verticalidad y estallan en un aplauso cerrado al pacto. O sea, algo como si a alguien le van a matar y felicita al que le matan. Entonces, esta es la primera parte. Hay igual la organización de unas primeras guerrillas, incluso la creación de un primer cuerpo de ejército guerrillero en el norte, dirigido por José Ríos, que es militante del PC. El POU es casi la primera organización que se reconstruye y ya en el año 40 tiene columnas activas de resistencia. Tanto es así que en 1941 es prisionera parte de la dirección del POU y juzgados en el llamado proceso de Montauban, porque es el lugar donde se reunía el comité central del POU. Era un tercio solo de los que habían sido en la guerra civil, porque 2/3 estaban o muertos o en campos de concentración o huidos, ¿no? La segunda fase es del año 42 al 44, es decir, hasta el desembarco en Normandía. Aquí ya ha habido un giro en la política stalinista, entre otras cosas porque se produce el ataque nazi, la Operación Barbarroja, el ataque nazi a la Unión Soviética, y ahí ya empiezan a organizarse y empiezan a centralizar las guerrillas y a ponerlas todo bajo el mando, un mando que no era el comunista, sino la Unión Nacional Española, que era como un intento de alianza de todas las fuerzas, pero que en la práctica era una cobertura formal del Partido Comunista. Pero en este momento sucede un hecho que es trascendental para que la pasividad del pueblo francés cambie. Hasta el momento el pueblo francés prácticamente no había resistido, y aún más una parte era colaboracionista. La historia de la colaboración francesa con el nazismo, para hacérsela ver, es que los nazis, el régimen nazi necesitado de mano de obra, establece el servicio de trabajo obligatorio. Es decir, obliga a la producción de armamento, de producción de alimentos, de todo, ya a la población francesa.
Y entonces los van recolectando, cogiendo, llevando en trenes a fábricas alemanas o en la frontera con Francia, y esto empieza a provocar la primera resistencia activa del pueblo francés. Y se incrementa la resistencia. La resistencia empieza a tomar ya otro cariz. Ya no era simplemente el núcleo de Gaulle en Londres y las resistencias parcializadas de fuerzas políticas, sino ya se organizan las fuerzas francesas del interior, dominadas por el PC, y también el Consejo Nacional de la Resistencia, dominada por el Golpe. A partir del 44, ya con la presencia aliada, ya se produce la organización y el paso al ataque directo de las guerrillas hacia el ejército nazi. Y el 25 de agosto del 44 sucede un hecho mítico, que es la entrada y la liberación de París a través de la columna Leclerc y particularmente de la división motorizada de republicanos españoles que, si habéis visto las fotos, veis como vehículos motorizados llevan el nombre de Guadalajara, Belchite, de las grandes batallas de la Guerra Civil Española. Entonces, ahí hay el comandante Robert, que yo creo que era asturiano, no sé exactamente de qué lugar, pero era asturiano, era el que mandaba la novena. Eran 160 hombres. Y bueno, en conclusión, es interesante una evaluación final de lo que fue la participación de los combatientes republicanos en la resistencia. Se calcula, de acuerdo con el informe Koenig, que hubo entre 10.000 y 12.000 combatientes republicanos en la resistencia, los cuales fueron una fuerza enormemente eficaz. Los datos son importantes. 512 acciones armadas, 9.800 prisioneros nazis o colaboracionistas, 3.000 bajas al enemigo, 190 presos liberados, 600 líneas de suministro eléctrica voladas, 80 locomotoras, 6 centrales eléctricas, 22 minas de carbón. Mientras las pérdidas fueron muy limitadas. Esto es lo que tiene una guerrilla bien organizada, se caracteriza porque golpea y es mucho más difícil golpearla. Hay que señalar que al final, cuando no había acabado la guerra española, todavía hubo algunos sectores militares, entre ellos el general anarquista más importante, que era Cipriano Mera, que planteó no resistir en guerra de posiciones, sino formar unidades guerrilleras en la guardia esta. Porque os he dicho el número de prisioneros y de bajas que provocaron 3.000 bajas, mientras que las bajas de la resistencia republicana fueron 234 muertos, 186 heridos, 349 prisioneros, es decir, un 10% como mucho del conjunto de las fuerzas movilizadas. En relación a la resistencia, ya he dicho que hubo siempre en la resistencia un conflicto interno muy potente, que era la continuidad del conflicto que en España se había dado desde los hechos de mayo del 37 entre el Partido Comunista Stalinista y el resto de las fuerzas anarquistas y particularmente comunistas y trotskistas, ¿no? Como era una persecución que ya en la misma resistencia provoca varios asesinatos de dirigentes del POM por cuadros estalinistas. Entonces, hay un apartado en el libro que son los voluntarios internacionales del POM, que es parecido a las brigadas internacionales, pero como dentro de un mes va a venir el autor de esa ponencia, que es Andy Urban, que aparte ha hecho un libro mucho más desarrollado, un trabajo extraordinario de identificación de personas, trayectorias, etcétera, no me voy a extender yo. Simplemente quiero para que veáis el perfil humano. Esto eran alemanes, italianos, sobre todo, porque eran los que venían huyendo de regímenes totalitarios que recorren todo el proceso, lucha contra el franquismo en España, lucha contra el nazismo en Francia y a la vez lucha contra el estalinismo, ¿no? Y en ese sentido hay un personaje, que es el que quiero recoger, que es el personaje de Hans Reiter, que era un militar alemán, de familia militar alemana, que se enfrentó al ascenso de los nazis dentro de la Wehrmacht
y como tal tuvo que partir hacia la Legión extranjera. Cuando estalla la guerra civil, da el salto a España y se incorpora a las milicias del POUM, dirigiendo como comandante el batallón de choque. Detenido por los estalinistas en junio del 37, es acusado por el Partido Comunista Alemán, el KPD, de terrorista y agente de la Gestapo. Logra escapar y colocarse dentro del 19 Cuerpo de Ejército, que estaba dirigido por socialistas y anarquistas que actúan como cobertura. Cuando acaba la guerra, pasa al norte de África, al campo de concentración de Moblan, en Argelia, con 12.000 republicanos más. Se fuga del campo y se alista en las fuerzas francesas del interior, que posteriormente van a dar lugar a la columna Leclerc y posteriormente a la 9ª compañía, a la 9. Y Reiter es precisamente el que mandaba el motorizado denominado Guadalajara y que el 24 de agosto del 44 toma el Hotel de Ville, es decir, el Ayuntamiento de París. Luego la resistencia del POUM y son detenidos muchos de sus dirigentes de nuevo. En ese sentido, el libro, lo decía Esmeralda, tiene una aportación y unos textos que es la primera vez que se publican, que son las cartas y los cuadernos de Juan Andrade en las cárceles francesas del 41 al 44. Si los leéis, os quedaréis impresionados de la crudeza, de la dureza del confinamiento de un hombre con una experiencia política descomunal. En el año, él era militante del socialismo y de los Juventudes Socialistas desde el año 16, era redactor de gran parte de periódicos y revistas de la izquierda socialista y en el año 20 encabeza la escisión del Partido Socialista para posicionarse junto a la Tercera Internacional. Dirige la creación del primer Partido Comunista de España, que posteriormente en la segunda escisión que son lo que se llaman los veteranos, porque estos son los jóvenes, son los de las Juventudes Socialistas, y esos veteranos, muchos de ellos fundadores del PSOE en 1879 con Juan Iglesias, forman el Partido Comunista de España en su primer origen. Bueno, Andrade, luego dirigente de la izquierda comunista española, miembro de la ejecutiva del POUM, director de la batalla, de su órgano teórico, hombre curtido en 1000 batallas. Bueno, se decía, María Teresa García Lamus, que era su compañera, decía, ha entrado y salido tantas veces de la cárcel que ya hemos perdido la cuenta. O sea, siempre que venía el 1 de mayo, preventivamente, las autoridades desde el año 15 lo detenían, ¿no?, a Andrade. Bueno, pues ese hombre tan curtido tiene unas páginas aquí de una desolación, de una desesperanza enorme, porque no es solamente que esté prisionero, es que a la vez, por órdenes del Partido Comunista, está sometido a un aislamiento cruel durante todo el periodo. Ni de la palabra, ni hablar, etc., ¿no? Entonces, es muy interesante sus reflexiones, están en esos momentos llenas de desesperanza, pero como todas las cosas en la vida, de pronto cambian de un día para otro, y en un traslado, un comando de la resistencia lo libera y pasa a incorporarse de nuevo a la actividad política plena en Bergerac, ¿no? Quiero ahora dedicar un espacio, porque me parece sustancial, a un aspecto que está muy poco trabajado. De hecho, en las jornadas que hicimos en Perpiñán no hubo ponencia sobre esto. Fue posteriormente que vimos que teníamos un hueco y cuando presentamos el proyecto de libro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática lo incluimos. Es el papel de las mujeres en la resistencia y en el exilio. Entonces, encargamos a Pilar Molina, de Historia Contemporánea, que nos hiciese un trabajo sobre eso. Ella, además de este trabajo, señora Liz, es una maravilla, ha hecho otro nuevo libro, que posiblemente la pidamos que venga a presentarlo, que se llama Hijas del Exilio. Es un análisis y entrevistas no a la gente que se exilió, sino a la gente que ya nació, a las mujeres que nacieron en el exilio, ¿no? Y el testimonio humano es espectacular. En primer lugar, en relación a la retirada, igual que hice ayer, quiero señalar
que hagamos una reflexión para mí importante. Salir del país en una situación de guerra perdida, en una situación de persecución de las tropas franquistas que iban entrando y matando de forma masiva falangistas, la Legión, el tabor de los populares, etcétera, donde se encontraban sin sus compañeros de vida, sin sus maridos, en muchos casos sin sus hijos, si estos eran mayores. Entonces, la decisión, y eso es lo que me gustaría que pensemos, la decisión de ir al exilio, de iniciar la retirada, es una decisión que la inmensa mayoría de las mujeres tuvieron que tomar solas. O sea, no tuvieron ninguna persona con la cual decir, es mejor eso, me quedo aquí, me agazapo, intento sobrevivir como pueda, y el tomar la decisión, coger el petate de los pocos bártulos que llevaban, más los niños de una mano y el otro, porque eran familias en general bastante numerosas, e iniciar un camino a pie en la mayoría de los casos, es una decisión ya en sí extraordinariamente traumática. Si además de eso te encuentras con que en el recorrido por carreteras atascadas y en el tramo final directamente bombardeadas por los aviones de los italianos o los aviones de los alemanes, esto genera además en pleno invierno, sobre la nieve, con enfermedades, con niños famélicos, etc., ¿no? Es una decisión absolutamente tremenda. La segunda cuestión es que de inmediato en la frontera la gendarmería francesa separaba a las mujeres de cualquier contacto con el resto de los republicanos. Entonces significaba que el inicio del exilio tenía que ser en la soledad o en la búsqueda de solidaridad, ¿no? Entonces, ahí todos los testimonios que da Pilar Molina ahí tienen dos características. Uno, el maltrato que reciben por parte de las autoridades francesas, de la gendarmería. Acordados que os he hablado del decreto de Badalier, que habla de los extranjeros indeseables, refiriéndose a los republicanos. Y el segundo, la solidaridad soterrada, casi clandestina, de muchos otros franceses. ¿Por qué? Como he dicho antes, el pueblo francés no resistió a la invasión nazi. En general cayó, ¿no? Pero ellas van contando cómo en un momento un vaso de leche, una prenda de abrigo, permitir dormir en el portal de una casa, facilitar contactos para ir, luego ya empezaron a funcionar de más solidaridad. Por ejemplo, el POU tuvo la ayuda inestimable de los militantes del Partido Socialista Obrero y Campesino, el PSOP, que dirigía Marceau River, que desplegó un conjunto de comandos hacia el sur para recuperar sobre todo a las mujeres, pero también fueron autores de algunas de las liberaciones de presos. Entonces, este es un tema importantísimo porque se calcula que entre mujeres, ancianos y niños, o sea, la gente más desprotegida, hubo 170.000. Si estamos hablando que la retirada fueron 400.000 o cosas así, significa la mitad era gente en unas condiciones de resistencia difícil. Además, la presión sobre ellas. Había presión para que volviesen a España. Por una parte, el régimen franquista intentaba presionar para que volviese, porque eso a la vez le permitía capturar a los maridos. Porque, claro, los maridos se intentaban quedar en España, ellos sabían que iba a haber algún tipo de esto. Entonces, hubo realmente también experiencias absolutamente increíbles. Una de ellas, que es otro sitio en la zona que merece la pena visitar, es la maternidad de Elna. Elna es un pueblo que hay muy cerca de la playa de las Gelées, donde en un edificio muy bonito, con un lucernario precioso, una enfermera suiza llamada Elisabeth Eidenberg, a través primero de Cruz Roja, pero a través de su actividad posteriormente, logra que las autoridades en los primeros épocas del campo de concentración le permitan montar una maternidad para que las madres, hubo miles de niños nacidos en Argelès en aquel tiempo, muchos morían en el mismo momento de la guerra, pero una maternidad para atenderlos allí. Logró, por presión de
de Suiza como país neutral y la Cruz Roja por otro lado, que le permitiesen que madres de la playa de alrededor fuesen a parir a la maternidad, incluso posteriormente algunas quedaban hasta 2 años allí recuperándose y dando. Se calcula que en la maternidad de Elna nacieron entre 600 y 800 niños provenientes del campo de concentración de Argelès y de San Cipriano. Es decir, es un ejemplo también de solidaridad hecho por alguien que no se correspondía con ninguna organización política, sino simplemente humanitaria, y es extraordinariamente interesante. Es tanto el peso, a partir de aquí las mujeres se instalan, algunas vuelven a recuperar a sus compañeros porque o están en la guerrilla o logran trabajos donde ya pueden integrarse más, o en las mismas compañías empiezan a recomponer los tejidos familiares y muchas veces también los tejidos políticos. Y en este sentido las mujeres empiezan a jugar un papel extraordinariamente activo en la resistencia, en la medida que cubre toda una serie de funciones de soporte de la acción guerrillera que resulta más difícil a los colaboracionistas o los nazis localizarla. Es tanto es así que uno de los comandantes de las fuerzas francesas del interior, el comandante Sevilla, dice una vez: cuando se habla de los españoles en la resistencia, hay que hablar de las mujeres, no por cientos, sino por miles. En todas las historias de resistencia hay una estructura de mujeres que son base de un apoyo fundamental, ¿no? Esta situación de las mujeres en esta soledad, en esta reivindicación, en este volver a tejer lazos, la refleja extraordinariamente Mica Chévere, la capitana del Pou. Mica Chévere sale con la retirada, sabéis, ahí está su libro Guerra de España, es una auténtica joya. Ella fue la primera capitana de milicias mujer que hubo y estuvo en el frente de Sigüenza, en los frentes de la carretera de Úbeda, y que solo cuando ya el PC militariza parte de las unidades, no solo sale, sino que la detienen el PC y la llevan a la Checa, los estalinistas. Esta mujer había vivido la Revolución Alemana, la época del 36 en Francia, luego volvió a Argentina y siguió en la lucha, y hay anécdotas muy bonitas porque ella vuelve a vivir en París y en el mayo del 68 se habla de una señora mayor de 70 años, muy bien vestida, que ayudaba a colocar las piedras en las barricadas. Y esa mujer era Mica Chévere, ¿no? Y quien la lidera de la Checa es otro dirigente anarquista al que me he referido antes, Cipriano Mera, que era jefe del 14 Cuerpo de Ejército, y cuando se entera que Mica está detenida, se va, viene del frente, se presenta a la Dirección General de Seguridad y le dice: o liberáis ahora mismo a Mica o traigo parte del Cuerpo de Ejército para liberarla. Y la soltaron inmediatamente, pero posiblemente si no lo hubiesen matado en la Checa, ¿no? Entonces, Mica nos cuenta la crisis de identidad que se vivía en esas situaciones de persecución, ¿no? En una carta a Alfred Rosmer, uno de los fundadores del movimiento obrero francés, dice: por momentos sientes que mientras la vida sea el lodazal espantoso que nos asfixia, todos los esfuerzos que se pueden hacer para intentar vivir normalmente no servirán de nada. Vivir, agarrarse a la luz, disfrutar del sol, comer todos los días, leer libros, más que deliberadamente que forzoso, se me antoja todo imposible. En el fondo sentimos que no vivimos, que vegetamos, que flotamos, ¿no? En una situación de vacío, de alguna forma el vacío que también refleja Juan Andrade en su carta. Entonces, yo creo que con este testimonio de Mica vemos el lado humano de la lucha que mantuvieron, que tiene toda su parte heroica, toda su parte
de combate continuado en todos los frentes. Ya he dicho, estos hombres y mujeres del PON combatían, a la vez tenían detrás el riesgo de un estalinista en el medio sentido por la espalda, como sucedió en muchos casos, pero la convicción de la continuidad de su lucha contra el nazismo y su lucha por el socialismo, ¿no? En ese sentido no existe ningún testimonio que significa derrotismo, ¿no? Que signifique al contrario, o sea, este impulso revolucionario que les lleva a combatir en la guerra de España lo mantienen posteriormente en situaciones extremas defensivas en la resistencia al nazismo y luego en el exilio, ¿no? Creo que hay muchas más cosas, pero agradezco también el libro ilustrados. ¿Vale? Muchas gracias. Por esta magnífica exposición clara y detallada. Gracias por la organización de las jornadas, por incorporar las ponencias de las jornadas en un libro, y también gracias especiales por haberos dado cuenta de que en el libro faltaba algo que después incorporasteis, que fue el trabajo de María Pilar Molina, relacionado con las mujeres, que además está hecho desde una perspectiva global que contempla la lucha de las mujeres en todos los aspectos, y no centrándose o poniendo el acento en los temas de la mujer protectora o la mujer de cuidados. Y bueno, vamos a abrir un pequeño coloquio, si queréis ir pidiendo palabras. Y decías que te parecía bien que exista un marco normativo, ¿no?, que obligue a la administración, ¿no?, a cumplir esa norma, ¿no?, y que también recoge los derechos de la ciudadanía, bueno, pues para poder exigir, para poder reivindicar, para poder desarrollarla, ¿no? Si nos quieres contar un poquitín más, ¿no?, acerca de la ley. Sí, yo creo que es un momento importante. El conseguir la ley de memoria democrática ha sido extraordinariamente complicado, ¿no? Hay que partir de que había una ley del gobierno Zapatero de 2007 que apuntaba cosas pero obligaba muy poco, ¿no? Y esta ley, que es una ley que se ha tardado cerca de 2 años en su elaboración, primero había un trabajo muy continuado con las organizaciones de memoria, ¿no? En ese sentido hemos podido aportar cosas, mejoras. Hay puntos donde al final no había acuerdo y ha sido difícil la tramitación, por ejemplo, el tema de la incidencia de la ley de amnistía del 77 en la persecución de los primeros del franquismo, algunos elementos de los aspectos judiciales, aunque esencialmente está declarada la nulidad de todos los tribunales excepcionales del franquismo, el Tribunal de Orden Público, por supuesto el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Coronel Aymar, todo eso. Pero la ley, desde su preámbulo, primero hace una definición categórica de la dictadura como un régimen criminal y genocida, contrario al cual quiere valor, y hace una ruptura completa en la definición respecto al franquismo. Esto es un problema. Luego hay una reivindicación importante de la República, de la lucha de los republicanos, y hay una reivindicación muy importante de los luchadores contra el franquismo. Esto también es un elemento muy nuevo. De hecho, este 31 hay un acto en el Auditorio Nacional de homenaje a los militares antifranquistas, ¿no? Y hubo otro en el Senado interesante. Entonces, puede haber elementos de discusión de la ley, por ejemplo, hubo tramas, dificultades con la escala republicana, en el sentido de la autonomía de gestión de la ley y todo esto, pero lo que sí es fundamental es entender que la ley, tanto por el texto escrito como por las normas que implanta, es una ley extraordinariamente utilizable. Yo creo que lo más importante, nosotros como fundación hicimos una serie de acotaciones, modificaciones, algunas se han recogido, otras no, pero lo fundamental es que es un instrumento del cual no nos podemos olvidar. Yo, por ejemplo, creo que una de las cuestiones que debemos hacer las organizaciones de memoria, y particularmente la ley está muy concentrada en la reivindicación de las víctimas, ¿no? Del franquismo, la gente de las cunetas, de los asesinados, etc.
Y entonces pienso que es fundamental utilizarlo desde el punto de vista y exigir su aplicación en defensa de la memoria de las víctimas y también de la memoria histórica en sí, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, yo creo que son cosas aparentemente simbólicas, pero extraordinariamente importantes. La ley se aprobó el viernes pasado y hay dos hechos ya concretos. Ha sido uno, la eliminación de todos los nombramientos nobiliarios del franquismo, ¿no? Nosotros, yo creería que no hubiese nobles, eso está claro, pero y creo que es algo que hay que plantear, que este anacronismo de la nobleza, ¿no? Pero la realidad, lo primero, es que los francos, los Arias Navarra, todos estos se quedan sin contados ducados y baronías. Este es un hecho simbólico, pero muy importante. Y mucho más importante cuando te estás enfrentando a una derecha y una otra derecha que directamente heredera de eso. Heredera y hasta familiar de eso. O sea, por ejemplo, el alcalde de Madrid pues está cabreadísimo porque le van a quitar no sé qué ducado a él o a alguien de su familia. Espinosa de los Monteros está explícitamente, no sé si marquesado o condado, Espinosa de los Monteros, ¿no? O sea, este es un hecho que se ha producido de forma casi inmediata. Y otro hecho que ayer anunciaba, Yolanda Díez, que era que se retiraban todas las medallas al mérito del trabajo a cualquier autoridad franquista. Todo esto va a abrir un proceso de lucha, de pelea importante, por ejemplo, en sitios como Madrid, donde han destruido las placas de los fusilados en la Almudena. Hoy iba con los compañeros a ver el cementerio de Oviedo, la fosa común de Oviedo, y por un lado me causó mucho impacto, pero por otro lado me da mucha envidia que tengáis identificadas las 1.500 víctimas fusiladas con nombre, apellidos, edad, etc., ¿no? Esto lo ha conseguido la sociedad civil, está clarísimo, pero ha conseguido también con una presión para que las instituciones lo hagan. Ahora se apunta con un elemento mejor, que es la ley. Ahora, cuando se discuta lo de la región, yo sé que en Oviedo se retrotrayeron para atrás la anulación de algunas calles franquistas. Entonces, es el momento de volver a la aplicación de la ley y borrarlas todos. Es decir, nos da motivo de movilización y nos da un marco que, utilizándolo inteligentemente, no nos puede servir. Yo creo que es una conquista y, bueno, la pelea con la derecha y la ultraderecha va a ser descarnada en ese sentido. Bueno, ya habéis visto cómo están saliendo, ¿no? Luego, comentaste algo de los compañeros de trabajo, a los llamados los Rottweiler, después si desde el principio ya se podrían entender como Rottweiler, o después una transición con la gestión nazi más clara, ¿no? Para la construcción del cinturón, ¿cómo se llama? La línea Maginot. Ese. Sí, hay un cambio. Al principio es trabajo obligatorio, pero muy rápidamente se transforma en trabajo voluntario, entre comillas. No tenían otra salida, ¿no? O sea, sí. Luego ya, cuando las compañías, cuando ya la Alemania nazi ocupa todos los territorios, lo que se da es que empiezan a hacer también un traslado de trabajadores a Alemania, ¿no? A través de los trenes, etcétera, que se los llevan. Pero esta actividad de trabajadores obligatoria, pero a partir de un momento con una cierta relación laboral, pues permite, es una parte fundamental de la generación de las redes de la guerrilla. Eso es así, primero, porque ya no están confinados, tienen un cierto margen, no es un campo de concentración. Tienen un cierto margen de actuación y luego aparte ellos mismos sabotean parte de las construcciones que consideran más importantes. O sea, en eso, yo por ejemplo en la zona de Lod, que estuvo muy ocupada de campos de trabajadores obligatorios, los republicanos habían reventado no sé cuántas instalaciones de las mismas que habían construido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se produce una liberalización al principio y ya cuando intenta, ya es o total sumisión impuesta por las tropas de la Wehrmacht o llevada a campos
trenes a Dachau, a Auschwitz, etc. Pero yo creo que en eso fueron muy capaces, muy inteligentes los republicanos en volcarse totalmente ese trabajo y saber aprovechar ese trabajo. Claro, ellos tenían varias superioridades. Una, la inmensísima mayoría eran trabajadores manuales, con gran experiencia laboral, aportaban mucho al proceso. Y luego, encima eran combatientes militares. O sea, será esa doble característica que es lo que les hace tan eficaces. O sea, Francia no tenía nada de eso, por decirlo de alguna forma. Pero muy interesante eso. Y tengo que repetirlo, pero no sé si justamente las jornadas al Congreso se centra exclusivamente en el exilio en Francia, y si no habéis hablado del exilio en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y qué vínculos puede tener un exilio y otro en un momento determinado. Y tengo que repetirlo, pero no sé si justamente las jornadas al Congreso se centra exclusivamente en el exilio en Francia, y si no habéis hablado del exilio en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y qué vínculos puede tener un exilio y otro en un momento determinado. También es curioso que hayáis tenido que pedirlo, porque nadie haya presentado una ponencia, ¿no? Como que sigue habiendo ahí un vacío en una determinada parte de la memoria que, claro, evidentemente nosotras pensamos que es fundamental. Y de ahí, por ejemplo, la recuperación del texto de Mica, ¿no? Que tiene una mirada claramente feminista, porque si hay algo que atraviesa el relato de Mica, su historia de vida, es sin nombrarse en ningún momento, como ocurre, por ejemplo, con Mujeres Libres o con otros movimientos de mujeres republicanas, en ningún momento se nombran feministas, porque el feminismo entonces era otra cosa y no se identifican, era considerado burgués, tenía un posicionamiento muy determinado, pero en cambio Mica continuamente reflexiona desde un lugar que nosotros pensamos que es profundamente feminista, reflexiona sobre el poder, sobre las relaciones, sobre el papel de las mujeres, sobre la maternidad, sobre las instituciones como el matrimonio, la pareja, etcétera, etcétera. Y además lo hace en un contexto de guerra, estando continuamente en un frente mientras puede estar, ¿no? En las trincheras, describe la vida en las trincheras y ya hace comentarios en los que sí que están presentes los cuidados, pero desde una reflexión en todo momento militante, que me parece que también es importante recalcarlo. Así que nada, agradecer que eso aparezca también, lo leeré atentamente. Y mi pregunta era más sobre esa relación entre el exilio en Inglaterra, en el Reino Unido y Francia. Sí, no abordamos exclusivamente el hecho de la retirada. O sea, ni siquiera hablamos de la resistencia en el norte de Francia, ¿no? O incluso la existencia hasta de periódicos de agitación dentro de las filas de la Wehrmacht que se hacen en el norte, ¿no? Fundamentalmente a través del polo, etc. No lo hacemos. Pero lo que tú dices de las mujeres es muy importante. Por ejemplo, refiriéndome en concreto a la actividad de las mujeres del POM, lo digo porque no porque sean del POM, al final, como otras muchas mujeres de todas las organizaciones, había 3 grandes organizaciones, de hecho 2, las Mujeres Libres y la que dirigía el tercero de alguna forma. El POM tenía secretariado femenino y la revista Emancipación, pero primero era menos pequeño y ese papel de las mujeres era menor, ¿no? Era menor. Pero sí es importante porque desde el principio son muy protagonistas en muchas tareas. Por ejemplo, las mujeres del POM logran editar una revista de apoyo a las cárceles y de apoyo a la resistencia. Por ejemplo, gente como Teresa Regul, como Mordal, integran revistas inmediatamente, pero además despliegan toda su capacidad. Por ejemplo, la creación ya en los procesos de exilio de los casados de Cataluña y de los centros de refugiados tiene un papel importante. Por ejemplo, Antonia Roder, que fue la primera concejala de Gerona, Gispert, o sea, mujeres que ocupan un papel importantísimo. Mica, después de salir, etcétera, vuelve a Argentina y organiza el Día Argentina Libre en el año 46. Aún más, corrientes culturales
Mary Lowe, que desarrolla toda la tendencia del surrealismo, ¿no? En su momento, María Gispert en Caracas monta el Centro Republicano Español y Teresa Rebull se transforma en la madre de la nueva canción catalana, ¿no? Teresa Rebull es un personaje extraordinario. Yo la conocí en donde vivía, cerca de Argelès, y luego fue premio Sant Jordi, y ella es la primera cantante significativa, antes que Quico Pi de la Serra, antes que Lluís Llach, antes que Serrat, etcétera, que empieza a cantar en catalán y empieza a desarrollar de nuevo la cultura catalana. Y lo que tú dices es muy llamativo, es muy interesante, el que las reivindicaciones de las mujeres de los años 30, las que hacía el secretariado femenino, Mujeres Libres, son a la vez las mismas reivindicaciones que vuelven a resurgir en los principios de los años 70. O sea, ¿por qué? Por el retroceso que se había producido, la reivindicación de la autonomía como persona, los derechos, o sea, la eliminación de la potestad de los hombres sobre las mujeres, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, o sea, todos temas, algunos de ellos que estaban hasta constitucionalizados en la Constitución de la República. El trabajo de Pilar empieza por eso, por los derechos adquiridos, que luego se van a ver. Y esa es a la vez la plataforma en la que vuelve a renacer el nuevo movimiento feminista, en su momento finales de los 70 y sobre todo de los años 70. Toda la escuela garalita, la lucha contra la discriminación laboral, todo esto estaba escrito en emancipación, pero hace a larga travesía manteniéndose vivo. Y yo creo que ese es el valor muy importante que tiene. Queremos manifestar, ¿no? Nuestro apoyo a las personas condenadas, ¿no? por el tema de la pastelería La Suiza, que por practicar el sindicalismo de acción directa, bueno, pues fueron condenadas a penas de prisión, ¿no? O sea, no son antisociales estas personas, no son ningún problema para esta sociedad, tienen familia, tienen hijos, tienen profesión, taxista, cantante, reponedora, auxiliar de ayuda a domicilio. Este problema no es problema de ellas, es problema de todos. Y así que, bueno, desde aquí, desde la Fundación, estamos y os invitamos a gritar con fuerza la frase que viene utilizando la CNT de hacer sindicalismo no es delito. Bueno. Y bueno, pues si no hay ninguna palabra más, damos por cerrar.